Yo he pasado una buena parte de mi vida cristiana con un clamor en mi corazón: Señor, enséñame a orar. Y ha estado conmigo desde que puedo recordar, desde los días de ser un joven creyente en Cristo, incluso estando de pie en esta plataforma hace algunos años, donde durante la adoración clamaba: Dios, ayúdame a orar. Muéstrame lo que es la oración y enséñame a orar. Y así, después de todos estos años, lo que sucedió fue que no es tanto la técnica lo que he aprendido, sino que Dios me empezó a mostrar quién es Él en su corazón. Por ejemplo, cuando Jesucristo entró en el templo y en su camino a Jerusalén, cuando entró en el templo y derribó las mesas de los cambiadores de dinero y los que vendían palomas y cabras y todo lo demás, estamos viendo algo en el corazón de Dios, porque se suponía que su casa era un lugar de oración. Y como el sistema religioso de la época lo convirtió en algo diferente de lo que se suponía debía ser, a él mismo se le negó la oportunidad de responder a los gritos de su propio pueblo. Y eso es lo que produjo la ira, la única ira tangible que en verdad se ve en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Era ese pensamiento de: ustedes han producido un sistema que me ha negado el acceso a mi pueblo. Y él deseaba ser Dios para su pueblo. Cuando miran a Salomón, le dedicó el templo, y por la noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: escuché tu oración. Y él dijo: yo he decidido que mi corazón va a estar perpetuamente allí, e incluso si tengo que llevar pestilencia o la gente está cautivada dentro de sus propias fronteras, si son llamados por mi nombre, si se humillan y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, él dijo: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y luego le dijo algo profundo a Salomón. Él dijo: ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Qué triste es venir en persona muchos años después al templo que está construido sobre esa misma base del templo de Salomón y ver que se había convertido en algo diferente a lo que Dios había querido que fuera. Pero no es solo la deficiencia del sistema religioso de esa época, es la realidad que hay una pasión en el corazón de Dios para responder a la oración. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios así? Saben, a menudo pensamos que Dios de alguna manera vino al mundo, murió por nuestros pecados, regresó al cielo, cruzó los brazos y Él solo esperó a que reuniéramos suficientes escrituras, dijéramos las palabras correctas, que tengamos una montaña de fe en el corazón, sea lo que sea, y tal vez a regañadientes Él respondería a nuestras oraciones. Pero de hecho es todo lo contrario. Somos nosotros los que somos reacios a creer que a Dios le apasiona respondernos incluso antes de que siquiera preguntemos. Y he estado viendo algo en el corazón de Dios que quiero traerles en las Escrituras. A modo de consideración, si echas un vistazo a lo que estamos a punto de hablar y hablar hoy, he titulado este mensaje: Dios moverá el cielo y la tierra para responderte. Y se los demostraré en las Escrituras. Marcos capítulo 4, por favor vayan allí. En sus Biblias, o si no tienes una Biblia, mira el versículo en la pantalla. O pueden buscarlo en sus teléfonos. Padre, solo te agradezco por yo te agradezco, Dios, que tu palabra nos dice tanto acerca de quién eres y estamos dispuestos a verla y escucharla. Te agradezco por la unción de tu Espíritu Santo que nos acoge en nuestra debilidad y nos hace mucho más de lo que podríamos esperar ser. Dios, nunca en mi vida querría presumir de estar en un púlpito solo por presumir sobre ti. Te necesito tanto hoy como te he necesitado toda mi vida. Pero estás dispuesto a ser Dios para quienes están reunidos aquí hoy. Estás dispuesto a hablar si encuentras a quien quiera, un creyente dispuesto. Y entonces, Señor, nuestros corazones se abren para ti. Háblanos lo que quieres que escuchemos y danos la gracia de escucharlo y la gracia de creerlo. Y te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron.
se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a... ¿Eso le suena familiar a alguien? Saben, recibes una palabra de Jesús diciendo: si confías en mí, te llevaré al otro lado. Así que te subes con él en el bote y ahora estás a mitad del camino y el viento y las olas están sacudiendo tu bote. Y te preguntas: ¿Dios, podré sobrevivir a esta tempestad? Pero él estaba durmiendo sobre su almohada. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Alguien ha orado esa oración recientemente? ¿En su habitación en la noche? Dios, ¿no te importa? ¿Que me persigan en el trabajo? ¿No te importa que no tenga trabajo? ¿No te importa que no estoy libre todavía de esta adicción en mi mente o mi cuerpo, cualquiera que sea mi caso, o la forma en que la gente me trata, o que estoy solo o perdido o hambriento? ¿No te importa? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo calma. Yo creo que fue instantáneo, no creo que haya sido gradual cuando las olas bajaron. Creo que se volvieron planas, como un espejo. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? No poca fe, ninguna fe. Su única oración fue una acusación. Realmente no creían. Más allá del hecho que el Hijo de Dios estaba con ellos en la barca, ni siquiera creyeron que iban a llegar al otro lado. Y lo despertaron acusándolo de no ser fiel, pero a pesar del hecho de que su oración no tenía fe en ella, él aún así le respondió. Aún así se levantó y reprendió al viento y calmó los mares. En el Salmo 107, en el Antiguo Testamento, se nos muestran 4 casos en los que las personas o sociedades aparentemente están rotas más allá de la esperanza y sin reparación. Y sin embargo, cuando claman por ayuda, Dios responde y los libera. El primer caso, versículos 4 al 9, habla de personas que tienen hambre, vagan por el desierto, están solos, están vacíos, no encuentran lugar para vivir. Tienen hambre y sed y sus almas están desfalleciendo, y en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Después, en el versículo 10, habla de aquellos que se sientan en las tinieblas a la sombra de la muerte, atados en aflicción y aplastados porque se rebelaron contra las palabras de Dios. Piensen en esta sociedad actual en la que vivimos, en la profundidad de la rebelión contra la palabra de Dios que ahora estamos experimentando. Y el hecho de que ahora nos encontramos cautivos por adicciones y cosas semejantes en nuestros principales pueblos y ciudades, y cautivos por la incivilidad y el odio de unos por otros y cosas semejantes, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Versículo 17. Por sus caminos rebeldes y sus iniquidades los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento, y se acercaron hasta las puertas de la muerte, debido a sus iniquidades, a no querer lo que Dios quiere dar, alejando en cierto sentido la palabra de Dios, alejando incluso la historia verdadera y correcta de cómo Dios nos ha tratado como nación a lo largo de los años. Pero luego claman al Señor sus problemas y Él los salva de sus angustias. Él cumplió su palabra y los sanó y los libró de sus destrucciones. Versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Y aquellos que tienen fideicomisos en el comercio, confían su dinero en el banco, en sus planes de jubilación y todos los esquemas y planes que tienen, que han reunido para darle seguridad en el futuro, para descubrir que todas estas cosas se están derrumbando. Lo que estamos empezando a experimentar hoy, y tal vez lo haremos en un grado mayor en el futuro. Recuerden, cuando todo esto comienza a suceder, es el llamado de misericordia. Algunos dirán, es el juicio de Dios. Tiene algo de verdad, pero la misericordia aún triunfa sobre el juicio. Y yo preferiría que Dios quitara la alfombra de la falsa seguridad que dejarnos solos como una sociedad que se dirige por nuestra cuenta y terminar en una eternidad sin Dios. La Escritura dice entonces, clamaron, versículo 28.
En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Así que verán estos casos en la sociedad donde la gente está hambrienta, perdida, rebelde, atada, necia, muriendo y ha abrazado una falsa confianza y ya no confían realmente en Dios. Y de repente estas cosas comienzan a darse cuenta de que están perdidos, atados, son necios, están muriendo y toda su confianza está colapsando bajo sus pies y luego claman al Señor en sus problemas, pero no hay evidencia en el Salmo de que haya alguna fe en su clamor. Es solo un grito de disparidad, de desesperación, es un momento de «Oh Dios, por favor ayúdame». Si estás ahí afuera, ayúdame. No hay una verdadera montaña de escrituras detrás de este clamor. No olviden que han alejado la palabra de Dios. Se apartaron de las advertencias de Dios. Han adoptado falsas búsquedas y confianzas y de repente hay un clamor que entra en sus corazones. Y Dios en su misericordia les responde, los saca de sus angustias, calma su tormenta, aquieta las olas, los lleva al lugar al que siempre realmente quisieron estar, solo no sabían que eso era lo que anhelaban. Él los lleva a una relación con Él mismo. Somos creados por Dios, a imagen de Dios, para Dios, eternamente para Dios. Nosotros somos la única cosa en la creación que puede tomar la decisión de aceptar o rechazar el señorío de Jesucristo. Y Dios nos trae a casa. Y ahora este versículo, el último versículo del Salmo 107 lo dice así: quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Quien sea sabio verá estas cosas, leerá estas cosas y comenzará a entender cuán increíblemente bondadoso es Dios. Increíble, increíble. No retener, no retroceder, no decirle a la gente, bueno, tú cometiste el error, tú decidiste alejarte de mí, así que soporta las consecuencias de ello. Dijiste que no me necesitabas, así que adelante, mira si te salvas a ti mismo. Confiaste en el dinero más de lo que confiaste en mí, bueno que sea tu guía. En el futuro, no, Él no hace eso. Cuando claman, Él calma su tormenta, aquieta sus olas, los trae de vuelta a sí mismo de nuevo, porque su misericordia perdura para siempre. Dios, aleluya, aleluya. En nuestro texto inicial Él describe a sus discípulos en este momento como sin fe. Ahora es un tipo de creyente joven. Estos son creyentes jóvenes en cierto sentido, no son completamente, aún no entienden del todo la cruz y claro, no había sucedido, así que obviamente no lo entienden. Ellos entienden que el Mesías en cierta medida está con ellos. Pero caminar con Él es algo nuevo, igual que muchos de ustedes que están aquí hoy también. Y están en este viaje. Y Jesús describe su oración como una sin fe. ¿Alguien aquí que no se identifique con eso? Estás orando, pero tu oración ni siquiera es una oración, es una acusación contra Dios, es lo que era. ¿No les importa que nos estemos ahogando? Y Él dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y la belleza de esto es que fue al menos un grito honesto. Puede que no haya estado lleno de fe, pero fue honesto. Y reconoció que su presencia puede marcar la diferencia. Fue suficiente para él levantarse y calmar las olas, y calmar el viento y decir, calma, quédate quieto, porque Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Oh, gracias a Dios. No tienen fe, es un ejemplo en el que no hay fe y sin embargo Él responde a su oración. Ahora les mostraré otro, de alguien en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 9, que tiene algo de fe. Marcos capítulo 9, había un padre cuyo hijo desde la infancia, desde su niñez. Versículo 22 dice, muchas veces el espíritu lo arroja en el fuego o en el agua tratando de matarlo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que tiene un hijo, y es el tipo de las pasiones desenfrenadas en esta generación de ahora, que se están desatando rápidamente en toda una generación de jóvenes criados sin Dios. A ellos se les ha dicho que no existe tal cosa como la vida eterna, como la cruz o la salvación. Se les ha hecho creer que
Si se siente bien, háganlo, no hay consecuencia en ello. Ellos han sido criados sin ningún valor moral real y ahora vemos en las noticias hace solo un par de días todo un grupo de adolescentes que entran en un restaurante y lo destruyen por diversión. Algunos lo habrán visto en las noticias. Y este es el fuego que empieza a adoptar esta generación joven de ahora, porque hay una frustración en los corazones de los jóvenes cuando es todo lo que hay en la vida y cuando no hay mucha más en esta vida. Entonces hay una ira que viene del corazón y dice, bueno, si esto es todo, voy a destruirlo todo igual. Sí, esto es la vida, y si solo estoy aquí por este corto periodo de tiempo y luego todo termina, entonces ¿por qué no divertirme? O enojarme sin ningún tipo de restricción. Y el padre dijo, su hijo o su hija ya fueron lanzados al fuego y al agua para destruirlo, y nosotros vemos ahora que el agua es una confusión donde esta generación está siendo bautizada, incluida, en lugar de ser agua de la palabra de Dios que trae vida, claridad y trae limpieza y dirección. Está este adoctrinamiento de confusión que golpea a esta generación donde las personas no saben quiénes son, lo que son y no saben a dónde van. Hay una confusión tan increíble. Y el padre viene a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Y yo oigo el grito ahora, oigo el llanto de las mamás y papás que no saben qué va a pasar con sus hijos en el futuro. Y están orando y diciendo, Dios, si puedes ayudarnos, si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos. Hay un clamor en esta generación. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y al instante el padre del niño exclamó con lágrimas y dijo, creo, pero ayúdame a no dudar. ¿Han estado allí? Dios, creo tanto como puedo creer. Toda nuestra fe tiene límites. ¿Saben? Alguien ha resucitado a los muertos y si no, entonces tu fe tiene límites, ¿entienden? ¿Has caminado sobre el agua? Si no, tu fe tiene límites. Toda nuestra fe tiene límites y he orado eso por años. Dios, yo creo tanto como puedo. Y si quieres que mi fe vaya más allá de ese límite en mi corazón, vas a tener que llevarme allí porque no puedo llegar allí solo. No puedo hacerlo. Es lo que el padre estaba gritando. Señor, yo creo que puedes liberar a mi hijo, pero si mi fe es corta, entonces tú llévala donde necesita porque no puedo ir más allá de lo que hay en mi corazón en este momento. Entonces Jesús ordena que ese espíritu salga y no vuelva a él, y ese niño fue liberado. Y aquí está el caso. La primera oración fue una oración sin fe, que él respondió a sus discípulos. Ahora tenemos una oración donde libera a un joven oprimido por la oscuridad a través de un padre que tenía algo de fe. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias que no debemos tener todo resuelto. Gracias a Dios que no tenemos que hacer todo bien para que escuches. No hay que hacer bien todas las oraciones. De hecho, al llegar allí veremos cuán cortas fueron nuestras oraciones, sin importar cuán elocuentes pensáramos que éramos. Ya veremos. Y en Segunda de Reyes capítulo 20, esta es una historia en la Biblia que es muy acertada. Se trata del clamor de alguien que quería creer. Tenemos una oración contestada que no tuvo fe. Tenemos una segunda oración contestada con algo de fe. Veremos a Dios mover cielo y tierra para responder a la oración de alguien que dijo, yo quiero creerte. ¿No es asombroso? Ahora, el capítulo 20 de Segunda de Reyes. El rey Ezequías se enfermó y estuvo a punto de morir. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, el Señor te manda a decir que dejes todos tus asuntos arreglados porque vas a morir. Ezequías se dio vuelta hacia la pared y le rogó al Señor, por favor, Señor, recuerda que siempre he tratado de obedecerte y agradarte en todo lo que hago. Y rompió a llorar. Y yo sé que hay alguien así aquí o en línea o en este santuario hoy que ha orado así últimamente. Dios, quiero vivir. Yo quiero vivir. Siento que muero por dentro, que no tengo un propósito en la vida. A mí no me gusta la forma en que vivo hoy. Miran hacia la pared tal como lo hizo Ezequías. Se van a dormir y se voltean a la pared y lloran en silencio y dicen, no me gusta quién soy hoy. No me gusta lo que soy. No me gusta lo que pasa en mi vida. No me gusta dónde voy. Siento que voy a morir. Oh Dios, déjame vivir.
Déjame vivir, estoy tan cansado de esto. No veo un camino a seguir y yo siento que mi vida ha terminado. Y antes de que Isaías saliera del patio, el Señor le habló y le dijo: vuelve a ver a Ezequías, el jefe de mi pueblo, y dile que yo, el Señor, el Dios de David, he oído su oración y he visto sus lágrimas. Dile que yo lo sanaré. Y dentro de 3 días irá al templo del Señor. Miren eso como una palabra de Dios que viene por boca de un profeta. Dios dice: te he escuchado, he visto tus lágrimas, te voy a sanar y en 3 días vas a estar en el templo alabándome. Alabado sea Dios. Para ustedes sería el martes, les digo, son 2 días, estaríamos de vuelta en el templo y ustedes alabarían a Dios por lo que ha hecho en sus vidas. Ahora, y entonces Ezequiel, versículo 8, le dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al 3er día? ¿Se imaginan? Dios te da una palabra a través de un profeta de que va a ser esto. Si yo fuera Dios, le habría dicho a Ezequiel: aquí está tu señal, estarás en el templo en 3 días y sanarás. Suficiente. Pero esto hizo el Señor. Isaías dijo: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Y si el reloj solar se adelantara o atrasara 10 grados, te gustaría? Ahora 10 grados en el reloj de sol de ese tiempo son 20 minutos. Así que Isaías dice: esto hará el Señor para mostrarte que te va a sanar. No es que Dios tuviera que hacer eso, pero quería que supieras que será fiel a lo que dijo que iba a hacer, y Él no se ofendió por la oración de un hombre que quería creer. ¿No es asombroso? Tú y yo, por Dios, nos ofenderíamos, pero Él no se ofendió por la oración de Ezequías. Ahora, Ezequías dijo que es fácil que la sombra baje 10 grados, pues el tiempo avanza naturalmente, pero este nunca retrocede. ¿No es asombroso? Es una buena ilustración sabiendo que avanzamos nuestros relojes, al menos la mayoría. Lo hicimos anoche, ¿verdad? Algunos se perdieron el servicio de la mañana porque no adelantaron el reloj. Pero deja que la sombra retroceda 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor y Él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas las que había declinado, en las gradas de Acaz. Ahora, en respuesta a la oración de un hombre que dijo: Dios, quiero creer que vas a sanarme. Dios, retrocede el tiempo. Sí, hazlo. Lo que nos dice un par de cosas. Número 1, Dios no mora en el tiempo como nosotros. Moramos en este pequeño espacio en la eternidad llamado tiempo. Él no mora desde la eternidad pasada hasta la futura. No habita en el tiempo. Él es el Señor del tiempo, ¿entienden? Puede hacer lo que quiera. Puede regresar y puede sanar cosas que pensabas no se sanarían en sus vidas. Te da cosas que pensabas que no ibas a recibir, las perdiste y pensaste que no las tendrías de nuevo. Él puede regresar y devolverte los llamados que pensaste habían escapado de tus dedos. Él puede regresar y puede convertir tu vida en algo que esa progresión natural del pecado en tu vida aparentemente te lo había quitado. Dios no está limitado en el tiempo como nosotros. Solo Él puede volver al pasado y cambiarlo todo. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Ahora, aquí es donde se pone muy interesante. Para poder cambiar el mundo, Él tuvo que tomarlo y luego girarlo hacia atrás 20 minutos. Para hacer eso tuvo que suspender las leyes de la gravedad. Si detienes el mundo, primero los océanos desbordarían el continente, así que tienes que mantener los mares en su lugar. Y cuando la Tierra se detiene antes de que gire hacia atrás, todo en la superficie de la Tierra volaría hacia el espacio, así que tiene que suspender las leyes de gravedad para hacer retroceder el mundo. ¡Es increíble! Luego lo devolvió hacia atrás. 20 minutos es lo que hizo. Es como estar aquí, ahora son las 2:15. Como si hubiéramos orado esa misma oración y de repente son 5 para las 2 y nos preguntamos ¿qué pasó? Y de repente el mundo entero retrocedió 20 minutos. Ahora, he estudiado esto y he leído comentarios sobre ello de aquellos que sí estudian astronomía y astrofísica y todo este tipo de cosas. Y lo interesante es que para retroceder al mundo 20 minutos no puedes solo devolver el mundo, tienes que girar todo el sistema solar
al cual pertenece. Si no, todo estaría desincronizado, las estaciones cambiarían, todas las plantas, todo estaría desalineado, así que no solo puedes retroceder el mundo, también todo a su alrededor. Otros dicen que no se puede solo volver atrás la Vía Láctea, debes girar todo el universo hacia atrás, si no todo se desincronizaría, ya que todos nos movemos en una sola dirección. Absolutamente asombroso lo que Dios puede hacer para contestar la oración. Para responder a la oración de un hombre que solo dijo, quiero creer. Quiero creer en Dios que me va a sanar. Quiero creer que voy a estar en el templo alabándote. Así que el Señor dice, te mostraré lo que puedo hacer. Verán, cuando Él detuvo el viento, cuando detuvo los mares, los discípulos dijeron, ¿pero qué clase de hombre es este? Que incluso el viento y los mares le obedecen. Es el mismo que hizo retroceder el universo para Ezequías. Es el mismo Dios que no se ofendió por la oración de incredulidad y acusación de sus propios discípulos, que no se ofende por él. Padre que dice, creo tanto como puedo, Dios ayúdame, llévame a donde necesito ir para que hagas un milagro en la vida de mi hijo. Él no se ofende por el rey Ezequías, que tiene una palabra de un profeta de Dios, de la boca de Dios mismo a través de un profeta, y sin embargo no le cree completamente. Él dice, quiero creerlo, así que dame una señal de que vas a hacer esto. Así que creo que lo resuelve de una vez por todas, que Dios moverá cielo y tierra para responderte, así de simple. Él lo hizo, Él movió cielo y tierra. La respuesta al clamor del hombre, prueba de Dios, más allá de toda duda, hará lo que sea para responder nuestro clamor. Y entonces la pregunta es, si estás perdido, si tienes hambre, si eres adicto, si estás muriendo por dentro, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no clamas a Dios? ¿Cuán desconcertante debe ser para el Señor mismo cuando mira abajo y dice, no te he mostrado mi corazón, no te he mostrado mi pasión por responderte, no te he mostrado mi poder, mi disposición a trabajar siquiera con tu fragilidad y tu falta de fe? Saben, creemos que tenemos que tener una montaña de fe para mover una montaña. Pensamos que queremos darle una mano a Dios en nuestras oraciones, pero Él no dijo eso. Él dijo, si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévete, y te obedecerá. Él no dijo, debes tener una montaña de fe, debes tenerla como un granito de mostaza. Al igual que el pequeño niño que está camino a casa o a la escuela, no sé en qué dirección iba, y hay 5,000 personas que necesitan ser alimentadas, y el niño se detiene y le da su almuerzo a Jesús. Y toda una multitud, 5,000 personas son alimentadas. Increíble, ¿imagina cuando el niño llegó a casa? Papá, mamá, nunca adivinarán lo que hice hoy, alimenté a 5,000 personas con mi almuerzo. A tu habitación, tal vez dijeron. Cuando dejes de mentir y exagerar, podrás volver a cenar, pero digo la verdad. Puse mi almuerzo en las manos de un hombre que lo multiplicó. Él no se ofendió con la pequeñez de lo que tenía en la mano. Esta es la belleza de nuestra salvación. Dios no se ofende por la pequeñez de nuestra fe a veces, no se ofende por nuestras preguntas, luchas e incluso a veces nuestras acusaciones contra su fidelidad, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Servimos a un Dios que puede devolver el tiempo. Él puede recuperar las cosas que pensaban que se habían perdido para siempre. Nos muestra a ti y a mí el camino que debemos seguir para ir al futuro. Él puede romper las cadenas que nos atan en pedazos sin importar cómo llegaron a nuestras manos frente a nosotros. Él puede romper esas cadenas y piezas, puede abrir cualquier celda, puede liberar a cualquier cautivo. Él nos sana donde hemos sido heridos en nuestros corazones, donde creemos que nunca podremos recuperarnos. Da vista a nuestros ojos ciegos para que podamos ver un camino a seguir que solo Dios pone frente a nosotros. Él envía su palabra y trae sanación a nuestras vidas cuando pensamos que estamos irrevocablemente dañados, heridos sin reparación. Él puede sacarnos de nuestras angustias
y tormentas presentes, se pone de pie en medio de nuestro viaje y nos dice las mismas palabras a ti y a mí que una vez dijo en ese bote: silencio, cálmense. Cálmense, sepan que yo soy Dios. Cálmense y sepan que siempre estaré con ustedes. Cálmense y sepan que nunca les fallaré, nunca los dejaré, yo nunca los abandonaré. Cálmense y sepan que no hay poder, ni principado, ni valle, ni montaña, ni nada presente, nada por venir, que pueda separarlos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, su Señor. Cálmense y sepan que los he sellado en la mano de mi Padre y nadie puede sacarlos de la mano de mi Padre. Cálmense y sepan que ninguna arma forjada contra ustedes jamás prosperará y toda lengua que se levante contra ustedes en juicio será condenada. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Así que cálmense y sepan que por mis llagas son sanados. He destruido al destructor, he reprendido al devorador. Yo he pagado el precio por su pecado. He creado el futuro para ustedes. He determinado que ustedes serán mi pueblo amado. Traerán alabanzas a mi nombre en la tierra. Yo soy su Dios, ustedes mi pueblo. Aleluya al Cordero de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no clamaríamos a Él? ¿Han notado en las Escrituras que todos los religiosos buscan resolver cada pequeña pieza del rompecabezas de la ley? Y es el ciego el que dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él es quien recibe el milagro. ¿Notaron alguna vez, como dijo el profeta Isaías, que fue el tullido quien presionó en la multitud y obtuvo la victoria? Es el hombre, la mujer, que saben quiénes son, saben lo que son, pero entienden que hay algo en este hombre, Jesús, que puede cambiar su futuro. Y no les importa quién les diga que se callen, ni qué tipo de presión social se les imponga. Y comienzan inmediatamente a clamar sin reservas: ¡Oh, Jesús, ten piedad de mí! Tengo una oración que oré toda mi vida que Dios siempre responde: Jesús, ayúdame. La oré toda mi vida, comencé a orar cuando fui salvo y todavía la oro. La oro cada noche cuando me levanto en la mañana: Jesús, ayúdame. Cuando me paro aquí digo: Jesús, ayúdame. Saben, Él siempre responde. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Porque es bueno y su misericordia permanece para siempre. Cantamos sobre ello en la parte de adoración del servicio. Y sentías a Dios hablando en la adoración. Podías sentirlo hablándonos sobre la profundidad de su amor. Algo sobre su carácter que somos reacios a recibir. Siempre queremos a Dios. Queremos poner un pequeño asterisco debajo de cada promesa en la Biblia. Ya saben, como esa pequeña cosa que al final de cada anuncio, tal vez en la televisión, siempre hay esa voz que va a 100 millas por hora con todas las excepciones a la regla. Y queremos hacer eso en nuestra vida. Cuando decimos una oración, todo esto no se aplica a ti, no se aplica a ti, no se aplica a ti. Y la realidad es que no hay asteriscos bajo sus promesas. Y no necesitamos una montaña de fe. Yo quiero decir, afirmo nunca haber tenido una montaña de fe. Tengo tanto como he tenido. Saben, a veces es una acusación, a veces incredulidad, de acuerdo con las Escrituras, y a veces es un quiero creer. Y a veces lo hago. Pero la cosa es que Dios responde todo porque es bueno. Su misericordia perdura para siempre. Hay tendencia a querer hacer de la oración algo que nunca ha debido ser. ¿Alguna vez han visto la pasión en su corazón para responderles? Es como si estuviera en su trono así, esperando a que le pidas, en lugar de así, esperando que hables durante 16 años sobre este tema y luego tal vez mover su poder. ¿No es así? Está esperando. Está esperando. Está esperando. Luego lloraron. Luego lloraron. Luego lloraron.
rompió sus barras. Él los llevó al cielo deseado, los redimió de la mano del enemigo. Cuando envió a Moisés a Egipto, cuando se acercó a Moisés, Él dijo: oí su clamor. ¿Recuerdan? Sus hijos están siendo arrojados al río. Escuché su grito y he bajado para liberarlos. ¿No es increíble? Él no dijo oí su fe. Él no dijo oí sus citas de las Escrituras, oí su clamor. Si alguna vez hubo un tiempo para clamar a Dios, es ahora. Si alguna vez hubo un tiempo sin reservas, como dice el Padre: Dios, ayúdanos, ayuda a nuestros hijos. Dios, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de nuestras familias, de los adictos en nuestras ciudades. Ten piedad, Jesucristo, de los confundidos en nuestras escuelas y universidades. Y ten misericordia de aquellos que están llevando a otros por el mal camino en su locura. Ten piedad, Dios mío, no pedimos juicio, pedimos misericordia. Ten piedad de nosotros como nación por haber confiado en el dinero más que tú. Lo escribimos en nuestras monedas, en Dios confiamos, confiamos en las monedas más que en ti. Dios, ten piedad por nuestra locura. Hemos fracasado y hemos caído. Y el Señor oyó su clamor y envió una gran liberación, porque Dios es bueno y su misericordia perdura para siempre. Alabado sea Dios. Quiero dar un llamado al altar. Es diferente a lo que hice esta mañana, pero es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Es un llamado a las personas que quieren decir: Dios, quiero verte de la manera en que este pastor habló de ti. Quiero verte de esa manera. Por favor, Dios, ya quita el velo. Yo siento que estás escondido de mí. Siento que establezco mi propia idea de quién eres por encima de lo que declaras ser en tu palabra. Te imagino rudo cuando en realidad fuiste a una cruz porque eres un Dios de amor. Te imagino reacio a responder a mi oración y en lugar de eso estás esperando y deseando responder. Yo quiero verte. Ese era el grito del hombre al costado del camino, el ciego. Quiero ver. Yo quiero ver. Dios, no quiero vivir más detrás del velo. Yo quiero que mis oraciones sean contestadas, incluso si son solo para llorar. Eso es todo lo que son. El mensaje que me trajo a Nueva York en el 94, en el que David Wilkerson escuchó, fue llamado "Cuando una oración se convierte en un clamor". Yo creo que fue profético, en verdad lo creo. Fue el mensaje que el Señor le envió. Alguien se lo envió y lo escuchó 3 años después de recibirlo. Y me dijo, escuché algo en ese mensaje. Creo que será algo en el futuro. Creo que fue un momento tal vez donde vamos a clamar a Dios. Vamos a redescubrir su misericordia. Vamos a salir de detrás del velo y solo encontrarnos con Él cara a cara y decir: Señor Jesús, yo quiero poder orar así, quiero poder hablarte así, yo quiero verte como el Dios que es, apasionado para responderme incluso antes de preguntarte. Yo quiero ir allí. Quiero ese tipo de oración. Y quiero que las oraciones que digo hagan una diferencia, no solo en mi vida, sino en todos los que me rodean, ya sea tu propia familia, tus amigos o el círculo en el que viajas. Solo quiero que mi vida marque la diferencia. Y quiero que Dios seas misericordioso conmigo y con ellos. Y para los que están en una tormenta, es solo una tormenta. Y si no saben si van a llegar al otro lado, solo digan: Dios, quiero confiar en ti. Quiero verte. Quiero confiar. Yo quiero creerte. Padre, yo he entregado tu corazón. Y sé que lo he hecho. Sé que no hay nada más que decir. Todo está dicho. Señor, solo quiero agradecerte por tu vulnerabilidad, Señor, por tu voluntad de ser dado a conocer. Ruego a Dios que
No te rechacemos cuando salgas de detrás del velo y digas, esto es lo que soy, este es mi corazón. Esto es lo que quiero hacer, que no le demos la espalda y volvamos a una vieja forma de religión. Danos la gracia, Señor, de verte de la manera en que hemos escuchado de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. Si ese eres tú y sientes que Dios tira de tu corazón, ¿vendrías a unirte? Únanse a mí aquí en este altar y vamos a orar juntos en un momento. Deslízate de tu asiento donde estés, aquí presente o en la casa viendo. Acérquense, dejen que todos vengan. Quiero verte, Señor. Quiero verte de esta manera. Quiero entender tu bondad. Yo quiero orar de forma efectiva. Cambiará la forma en que oras cuando ves a Dios, cuando ves a Cristo apasionadamente queriendo responderte. Cambia la forma en que hablas con Él. De cierto modo se convierte más en una conversación que en una repetición. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Acérquense a Él y oremos todos juntos. Vamos.